¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 13, en el cual continuaremos viendo cómo vencer los obstáculos de esta devoción con el tema de la humildad, ¿no? Como estamos viendo el día de ayer, hay dos medios concretos que el autor propone para vencer todos los obstáculos que impiden fruto en esta devoción, ¿no? Por un lado, la mortificación, una verdadera mortificación, y por otro lado, una sincera humildad, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, primero entender un poco sobre qué cosa es la sincera humildad. Se basa en esta frase, en este versículo de la Biblia, que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Son palabras de Jesús, ¿no? Ahorita vamos a comenzar a ver, digamos, qué características son las propias de la humildad, porque también menciona el autor en el libro que hay, digamos, deseo por parte de muchos de vivir esta virtud. Sin embargo, la mayoría de nosotros no sabemos cómo vivirla, ¿no? Y menciona que pues tiene dos ejes centrales, ¿no? Esta sincera humildad. Por un lado, reconocer que solo Dios nos sostiene, ¿no? Y ahí, sobre todo, no solo reconocer que Dios nos sostiene con su gracia, sino además reconocernos verdaderamente necesitados de Dios, verdaderamente miserables, verdaderamente incapaces de nada si no fuera por la gracia de Dios, ¿no? A ese nivel de profundidad. Y en segundo lugar, ¿no? Ser reconocidos como nada sin Dios, ¿no? ¿Qué se refiere aquí? A que em, o sea, no nos dejemos de alguna forma reconocer como buenos por los demás, sino más bien como pues aquellos que necesitan de Dios, ¿no? O aquellos que si es que obran bien, lo obran bien por Dios, ¿no? Y por nada más. Entonces ahí también estamos hablando de una humildad que implica una renuncia a honor, a vanagloria, a elogios de parte de los demás, ¿no? O en todo caso a la posibilidad de dejarnos influenciar por estas realidades y pensar de que hay realidades buenas en nosotros que solo nos pertenecen a nosotros y que no son fruto de Dios. Luego habla de ciertos medios para alcanzar una sincera humildad, ¿no? En primer lugar, ¿no? Y es así, ¿no? El primero que menciona, suplicar la gracia, ¿no? Suplicar la gracia de forma constante. Y de hecho, ese es un primer signo claro de humildad, ¿no? Porque suplicar la gracia de la humildad implica que reconocemos que no lo tenemos, ¿no? Y que reconocemos que la necesitamos. Entonces, es como si, o sea, deberíamos suplicar esta gracia como si realmente tuviésemos una necesidad urgente, grave o mortal, ¿no? Si tuviéramos un problema grave, urgente, mortal, pues nos dedicaríamos a pedir mucho sobre esa realidad, ¿no? Entonces, de la misma forma, deberíamos pedir con la misma dedicación para alcanzar verdadera humildad, ¿no? Otro medio importante es reflexionar sobre nuestras propias imperfecciones, sobre nuestras debilidades, sobre nuestras pobrezas, ¿no? Reflexionar cómo realmente estas imperfecciones dominan sobre nuestra vida y no somos tan buenos como creemos ser o como quisiéramos ser, ¿no? O sea, es este sentido de contemplar el abismo dentro de nosotros, ¿no? Y contemplarlo tanto que así nos alejaremos también pues de la posibilidad de estar contemplando las oscuridades en los demás, y dejarnos de alguna forma convencer por este abismo de oscuridad dentro nuestro para poder pues dedicarnos más a un juicio sobre nosotros y a un cambio de vida también en base a este juicio, ¿no? Luego considerar que seríamos sin Dios, ¿no? Esta es una gran práctica para también alcanzar humildad. em, Se basa en el sentido de cómo éramos nosotros antes de conocer a Dios, ¿no? La mayoría de nosotros tiene pues una especie de pasado sobre el cual se ha convertido. Y también considerar lo que somos sin Dios cuando pecamos mortalmente, ¿no? Cuando no elegimos a Dios o cuando Dios nos deja de sostener. En ese sentido, puedes contemplar cómo, o sea, cómo somos sin Dios, pero también cómo seríamos si Dios nunca nos hubiese rescatado, ¿no? ¿Cómo seríamos hoy si es que en cierto punto de mi vida no me hubiese convertido, ¿no? Porque la conversión es finalmente una gracia de Dios, no es solo una decisión personal, ¿no? Em, entonces, sí, ¿no? O sea, contemplar efectivamente cómo si es que hubiese seguido el camino por el que iba antes,
¿Dónde estaría parado ahora, ¿no? ¿Qué oscuridades vivirían en mi alma? ¿Qué tristezas tendría? ¿Qué dificultades humanas tendría? ¿Cuán cerca estaría de la perdición eterna en el infierno? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, contemplar cómo el haber llegado aquí no se basa tanto o solo en un esfuerzo personal, de voluntad, de dedicación a Dios, sino en gran medida, ¿no? Y sobre todo en el auxilio de la gracia de Dios, ¿no? Porque no importa cuán dedicado sea nuestra labor, nuestro ejercicio de libertad, ¿no? Nuestro ejercicio de voluntad para poder alcanzar esta felicidad, si es que no tenemos el auxilio de la gracia, ¿no? Sin el auxilio de la gracia no podemos alcanzar nada, así como Dios tampoco puede hacer nada con su gracia si es que no le decimos que sí voluntariamente. Y bueno, dentro de estos medios también menciona el hablar poco de nosotros mismos. No vamos a profundizar mucho aquí sobre esto porque lo vamos a mencionar en el siguiente punto, ¿no? En el cual vamos a hablar sobre las señales más ciertas de una sincera humildad, ¿no? Aquí lo que está tratando de hacer el autor es describir básicamente qué cosa es verdaderamente la humildad, ¿no? O sea, porque igual, ¿no? De lo que mencionaba al inicio. El autor menciona de que la mayoría de nosotros quiere practicar la virtud de la humildad, pero no sabe cómo, no sabe cuáles son las señales más ciertas de verdadera humildad y caemos en esta especie de sentido de pensar que somos humildes cuando no lo somos o pensar de que somos más humildes de lo que realmente somos, ¿no? Entonces, el primer punto está en amar a los que nos desprecian, ¿no? Esto es un acto concreto de humildad, ¿no? Aquellos que nos desprecian o aquellos que no nos aman profundamente o que sentimos que no nos aman profundamente en diferentes lugares, ¿no? En la sociedad, de repente en casa o en familia a veces. Podría ser también pues en los lugares que frecuento, en el trabajo, en mi centro de estudios y así, o sea, amar a aquellos que nos desprecian o hasta que nos maltratan, ¿no? Em, Aquí, bueno, tener esta salvedad, ¿no? De que también hay una sana realidad en la caridad sobre la prudencia, ¿no? Que no quiere decir que aquellos que me desprecian, yo los despreciaré, porque ahí no hay caridad, pero sí, pues, educar también al otro, ¿no? Sobre qué es el verdadero amor, ¿no? Entonces, si es que alguien, pues, me maltrata por ejemplo, no sé, por mi fe, también es un acto de amor, pues, educar al otro con caridad sobre este tema, ¿no? Pero eso no quiere decir que dejo de renunciar a la posibilidad de ser despreciado de alguna forma, ¿no? O de no ser enaltecido, ¿no? Sobre todo va en línea de no ser enaltecido, ¿no? Más que de ser de repente despreciado o sea, despreciado en cuanto a mi dignidad humana, ¿no? Porque nuestra dignidad humana se basa sobre todo en el hecho de que somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? Más aún siendo bautizados somos hijos de Dios. Entonces nuestra dignidad no debería deteriorarse, pero sí nuestro amor propio, ¿no? Nuestro sentido de ser buenos, de merecer algo en general. El segundo punto está en no evitar las humillaciones, ¿no? Que, bueno, básicamente va en línea con el primer punto, ¿no? O sea, en cualquier ocasión de ser humillado, de ser abajado, de no ser reconocido, ¿no? Abrazar estas oportunidades, ¿no? Hasta ocasiones, como decíamos ayer, de ser criticados, por realidades que no son necesariamente cosas que yo cometí, o ser criticados y mantener silencio, etc. No complacernos en pensamientos vanos, no complacernos, pues, eso también va en línea con este sentido de no distraernos de este recogimiento interior, ¿no? Entonces, en lugar de o sea, elegir, ¿no? La posibilidad de reconocernos miserables, más que distraerme en pensamientos vanos, ¿no? O en realidad es que me alejan de este reconocerme como aquel, pues, que es digno, que ha sido digno del infierno, ¿no? No complacernos tampoco sobre realidades del futuro, ¿no? En el sentido de que nos pueden distraer también de esto que buscamos, ¿no? Como digamos, a esto se refiere a caer en realidades soñadoras, ¿no? Sin ningún propósito de Dios, ¿no? No solo, digamos, no sé, desear la entrega, sino dedicarme tanto a pensar en el futuro que dejo de vivir mi conversión hoy, ¿no? Entonces es igual, ¿no? Es como complacerme en el futuro o en lo que imagino del futuro más que construir el futuro con mis sacrificios, ¿no? No hablar de nosotros con estima, eso también es un claro signo de humildad, ¿no?
que igual no va en línea con lo que hablábamos ayer, ¿no? No ponernos en el centro de la conversación, no dedicarnos más a hablar de nosotros que a escuchar al otro, ¿no? En general, pues evitar ponernos al centro y siempre poner el centro a Dios y siempre poner el centro al otro. ¿No? No quejarnos de lo que Dios permita que nos suceda, ¿no? De la providencia de Dios. Entonces, cualquier realidad que se da en mi vida, pues aceptarla como algo que es voluntad de Dios, ya sea una voluntad explícita de Dios o una voluntad permisiva, digamos, ¿no? O sea, ya sea que Dios lo quiso realmente o que Dios lo permitió, ¿no? Entonces Dios saca frutos buenos de todas estas realidades y es propio de nuestra humildad, no quejarnos de esto, ¿no? Primero, no quejarnos públicamente, o sea, frente a los demás, y frente a Dios, pues, evitar quejarnos o si es que reconocemos, pues, de que esto nos pesa, reconocerlo también con humildad, ¿no? O sea, decirle a Dios, ¿no? Esta realidad me pesa, me cuesta mucho, pero yo confío en ti, ¿no? Y no quiero, ¿no? Y decido no querer quejarme sobre esto que provees, porque yo confío en tu amor, ¿no? Que se da incluso en medio de la prueba. Entonces, eso también nos gana mucha humildad. No buscar constantemente la compasión de los demás, ¿no? Porque también es una forma de ponernos al centro finalmente, ¿no? Y llenarnos de esta soberbia. Em, y más bien, bueno, igual, ¿no? Como decíamos en el caso de la mortificación, ¿no? Más bien buscar, pues, compadecernos de los demás, no ponernos al centro, em, no dejar de que esta compasión, o sea, no buscar tanto la compasión humana, sino la compasión de Dios en todo caso. O renunciar a cualquier forma de compasión para asemejarnos más a este Cristo que padece solo en la cruz, que es pues una señal de verdadera humildad. Disimular las faltas del prójimo, entonces no concentrarme siempre en aquellas cosas en las que falta el prójimo, porque si soy verdaderamente humilde y reconozco que soy miserable, ni siquiera me estaré fijando tanto en el otro, ¿no? Porque estaré contemplando esta gran oscuridad que hay en mí sobre la cual Dios reina, ¿no? Entonces, no mirarlas, no enaltecer las faltas del otro, pasarlas por alto. Sí, seguro, pues, puedo hacer estas críticas constructivas, pero que incluso en esta verdadera crítica que reine la caridad, ¿no? Que no se trate de mí, sino del otro, de que en la vida del otro reine Dios, por eso es que se hace a solas, normalmente, ¿no? Entonces, también ver que Dios reine en esa medida. No turbarnos con nuestras caídas, de hecho, es una de las más llamativas, seguramente, de esta vivencia verdadera de la humildad, ¿no? Porque si sabemos que somos miserables, no nos deberíamos turbar de nuestras caídas, ¿no? Claro que esto, pues, no hay que tomarlo como excusa, ¿no? O sea, no es humilde el pecador tampoco, ¿no? El que abraza el pecado. Entonces, no turbarnos de nuestras caídas, ¿no? No sorprendernos de nuestras miserias, y sin embargo sí puedes tratar de esforzarnos y vivir una vida de verdadera virtud, renunciando al pecado. Preferir en todo lo demás, ¿no? Porque si me considero humilde y pequeño, ¿no? Digno del infierno, miserable, em, entiendo pues de que el otro debe ser enaltecido y yo debo ser abajado, ¿no? Emprender todo desconfiando de nosotros mismos, ¿no? Y confiando pues todo en manos de Dios, ¿no? Entonces, todo lo que emprendo, ¿no? Mis empresas temporales, mis emprendimientos espirituales, eh, no sé, cosas de trabajo, de estudio, realidades, no sé, financieras, afectivas, en todo, reconocer de que desconfío de mí y que mi confianza está únicamente puesta en el mismo Dios, ¿no? Y porque confío en Dios, entonces todo lo demás viene junto con Él, ¿no? Igual, pues, entender esto bien y no caer en una especie de desconfianza, o sea, desconfío de mí, pero no desconfío de Dios, ¿no? Entonces, igual emprendo las realidades que Dios me pide, pero no porque considero que soy capaz yo, sino porque sé que Dios es capaz en mí, ¿no? Estimar en poco lo que hacemos, porque así también reconocemos, pues, que, o sea, si todo lo que hacemos es poco, entonces no nos enalteceremos. Entonces pues efectivamente un verdadero signo y que traerá consecuencias de verdadera humildad, ¿no? Y en resumen, dice el autor, pues rezar mucho y hablar poco, ¿no? Entonces abrazar el silencio, orar mucho y
no sé si está en el siguiente punto, pero aquí también faltaría agregar algo que ya mencionamos antes, que es reconocernos dignos del infierno, ¿no? O sea, saber de que somos dignos del infierno, de que nosotros nos ganamos el infierno, que no estamos salvados, y que si es que somos capaces de llegar al cielo es mérito de Cristo. Y es que esto es verdad, ¿no? O sea, nosotros somos capaces de llegar al cielo solo, únicamente, por mérito de Cristo, ¿no? Porque Cristo nos abrió las puertas del cielo, ¿no? Y abriéndonos las puertas del cielo también pues somos capaces de llegar al purgatorio. Entonces de alguna forma nos abrió las puertas del cielo y del purgatorio. Entonces nosotros somos verdaderamente dignos del infierno, porque si Cristo no hubiese hecho su ofrenda, nosotros seguiríamos siendo dignos del infierno, ¿no? Tanto es así de que aún hoy somos capaces de llegar al infierno si es que pecamos mortalmente. Entonces también aquí em, vivimos nuestra humildad reconociendo de que realmente existe una posibilidad de que lleguemos al infierno, ¿no? Y que si Dios no nos sostiene hasta el final y en el momento de la prueba, pues probablemente lleguemos al infierno, ¿no? Reconocer esta realidad. Y aquí puedes reconocer que la gracia de Dios es la que nos sostendrá hasta el final, ¿no? También nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, porque de hecho, si nosotros creemos de que solo la gracia de Dios nos va a sostener, es justo por eso que nos esforzaremos más, ¿no? Porque si lo único que me queda es Dios, entonces yo tendré que poner mi esfuerzo para sostener aquello único que tengo, que es Dios, ¿no? Dejar que la gracia reine dentro de mí en ese sentido. Entonces, bueno, esta sincera humildad tiene una serie de consecuencias, ¿no? La primera es que cuando nos sabemos miserables, no nos aturde o nos aturde menos el desprecio, ¿no? Nos sabemos dignos, porque o sea, si sabemos que somos dignos del infierno, todo aquello que implicaría con una especie de infierno en la tierra es propio de lo que merecemos, ¿no? Entonces, todo aquello que que implica un sufrimiento sensible, exterior, una incomodidad, un desprecio interior, una renuncia a mí mismo, es propio de lo que merezco, ¿no? Y lo abrazo, no porque es cómodo, no porque es sensiblemente cómodo, sino porque reconozco que es parte de lo que me merezco, ¿no? Y que más vale merecerlo acá en la tierra que en el infierno, ¿no? Entonces es una conciencia también sobrenatural sobre la eternidad de la vida. El maltrato también se reconoce como justicia en ese sentido, ¿no? Entonces ya no reconozco el maltrato como injusticia. Acá claro que hay que entenderlo pues con prudencia, ¿no? No es como que cada vez que me maltrata alguien es una razón para estar feliz en sí mismo, pero sí, o sea, hay formas en las cuales no soy apreciado o no soy bien tratado, o incluso a veces soy maltratado, y lo puedo reconocer como una justicia de Dios, ¿no? Como Dios que me paga con la moneda que merezco, ¿no? Entonces esto también es pues característico de la verdadera humildad, ¿no? Comprender que somos dignos del infierno, que es bueno lo que ya mencionábamos antes, ¿no? Ya no lo voy a profundizar nuevamente porque sería como repetir lo que dijimos. No solo tolerar el desprecio, sino además agradecerlo, ¿no? Agradecerlo porque, una vez más, ¿no? Porque si nos reconocemos verdaderamente dignos del infierno y que si somos capaces de alcanzar el cielo es por gracia de Dios y no por nuestra, no por un mérito de Cristo concretamente y no nuestro, entonces el desprecio es la moneda con la que deberíamos ser pagados, ¿no? Porque reconocemos nuestra oscuridad, ¿no? Entonces, si nosotros reconocemos la grandeza de la oscuridad que está dentro nuestro, la grandeza de nuestras imperfecciones, la grandeza de nuestras pobrezas, la grandeza de nuestros pecados, de nuestras tentaciones, la grandeza de lo que seríamos si no fuera por Dios, entonces todas estas miserias son justo pago para nuestra pobreza. Tanto es así que si nosotros reconocemos pues el gran dominio que tienen estas imperfecciones y pobrezas sobre nosotros, buscaremos constantemente formas de resarcirnos, ¿no? Buscaremos constantemente formas de reparar, buscaremos constantemente medios para hacer penitencia, buscaremos constantemente todo aquello que implicaría pues reconocer esta oscuridad dentro de nosotros, ¿no? Entonces no estaríamos constantemente buscando pues simplemente placeres y comodidades, sino más bien formas de penitencia, formas de renuncia, reconociendo de que somos dignos del infierno
y que si es que alcanzamos el cielo no es por mérito nuestro, sino sobre todo por gracia de Dios, ¿no? Consecuencia de la verdadera humildad también es tener mayor libertad para abrazar la divina providencia, ¿no? Para abrazar lo que sea que Dios nos dé, ¿no? Y así si Dios un día nos paga con bien, nos sentiremos verdaderamente agradecidos porque no merecemos el bien. Y por otro lado, si un día Dios nos paga con cruz, nos sentiremos pagados justamente, ¿no? Este es el gran secreto de la felicidad en medio de la prueba, ¿no? Entonces, esta verdadera humildad nos alcanza felicidad incluso en medio de la injusticia porque nos reconocemos pagados en medio del desprecio. Olvidar nuestros intereses, incluso los espirituales, ¿no? Olvidar nuestros intereses, sobre todo los exteriores, ¿no? Nuestros deseos, o sea, es una consecuencia, ¿no? También es una realidad práctica, ¿no? La renuncia, pero también es una consecuencia porque, claro, ¿no? Si dejo de esperar lo que creo merecer y más bien creo que merezco aquello que es propio de quien merecería el infierno, ¿no? O busco las oportunidades de resarcirme mediante oportunidades de humillación, de penitencia en la tierra, olvido finalmente mis intereses, ¿no? Y busco más bien aquellas situaciones que me permiten como que crucificarme de forma práctica o renunciar a mí mismo. Entonces no me vuelvo simplemente en un soñador en la tierra, ¿no? Sino que busco de forma práctica estas realidades y en ese sentido pues olvido ciertos intereses, ¿no? O sea, olvido mis intereses en la medida en la que no están alineados a la mayor gloria de Dios, ¿no? Los intereses de Dios, pues perfectamente busco cumplirlos, ¿no? Los mandamientos, la vocación que Dios desea que yo viva, em, la necesidad que Dios tiene en los pobres o en alguien particular alrededor mío, etcétera, etcétera, ¿no? Y olvido incluso mis intereses espirituales, ¿no? Eso es interesante porque no busco pues un camino de perfección por la perfección en sí misma, ¿no? No es una especie de apego al perfeccionismo, sino más bien un apego a la lucha, a la lucha espiritual, ¿no? El combate espiritual. Es un apego al deseo de vivir constantemente en la caridad, de superar constantemente la prueba, de superar constantemente la tentación, ¿no? Entonces no busco un estado de perfección, sino más bien la posibilidad de decir sí siempre. Tanto así que es como si buscásemos constantemente la prueba para poder decir sí, ¿no? Entonces no busco una especie de estado de paz exterior en la ausencia de la tentación, sino más bien de paz en la posibilidad de decir sí siempre, ¿no? Casi como si buscase una especie de combate espiritual, ¿no? Como un verdadero soldado de Cristo. Entonces, bueno, estas son las características propias de la humildad. Si no me equivoco, llegamos hasta aquí. Sí. Y bueno, esto sería, ¿no? Y el día de mañana ya estaremos profundizando sobre un nuevo tema relacionado ya a la devoción también. Así que bueno, les recomiendo aprovechar este espacio, digamos, para poder, antes de pasar al siguiente tema, para poder meditar sobre la humildad y la mortificación y cómo verdaderamente vivimos estas realidades en nuestra vida. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana.